Buenas tardes y bienvenidos al Seminario de Investigación Universo Femenino y Mal. Estudio crítico de la narrativa de Espido Freire y aproximación metodológica a la tesis doctoral. Presentado por el profesor Samuel Rodríguez Rodríguez, a quien agradecemos enormemente su presencia en la facultad. Mi nombre es María Sánchez Cabrera y presido la Asociación Académica Filobiblion, el marco en el que sus miembros organizamos y sacamos adelante iniciativas como la que hoy nos han traído hasta aquí. En Filobiblion llevamos desde el año 2013 trabajando para crear espacios desde los que compartir el hispanismo y sus ramas afines con la comunidad universitaria y con el público interesado. Y este año 2021 tampoco ha sido una excepción. Porque de hecho con este seminario arrancamos nuestras actividades para el año 2021. Y estoy particularmente contenta de hacerlo de la mano de mis queridos compañeros María González Díaz, Pedro Mármol, Julen Romero y Caterina Mansilla Fuentes, a quien me gustaría ceder la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias María. Bueno, nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Estamos reunidos en este seminario de investigación organizado en el marco de las actividades de Filobiblion dedicadas al hispanismo, en este caso en la línea de la literatura contemporánea y el enfoque de género en los trabajos de investigación académica. En primer lugar, escucharemos a Pedro Mármol Ávila, doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Ginebra, y actual vicepresidente de Filobiblion, Asociación de Jóvenes Hispanistas, quien nos ofrecerá una aproximación al libro. Cuando quieras, Pedro. Buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, agradecer la cámara está. La cámara. Disculpen, problemas del directo. Decía que buenas tardes a todos y quisiera en primer lugar agradecer a María Sánchez y a Caterina Mansilla sus palabras de presentación a este seminario y agradecerles a esta última, a María González y a Julen Romero, las labores que han llevado a cabo de cara a la organización de este encuentro, en las cuales he tenido la oportunidad de participar con muy buenas sensaciones. Ha sido un placer. Como es un placer acompañar hoy a Samuel Rodríguez para decir unas palabras sobre su libro. Pero antes me gustaría sumarme a los agradecimientos por su presencia hoy. Muchas gracias, Samuel, y muchas gracias también a los y las asistentes a este encuentro virtual. El ensayo titulado Universo Femenino y Mal, estudio crítico de la narrativa de Espido Freire, presenta numerosos aspectos que merecerían una atención amplia. No abordaré, sin embargo, más que unos pocos y de manera rápida, con el afán de realizar una aproximación global que quizá pueda servir de estímulo para acercarse a la obra. Aspiro asimismo a plantear algunas nociones que de alguna forma nos sitúen respecto a esta como paso previo a la ponencia de Samuel Rodríguez. En primera instancia me refiero a los orígenes de este libro, que apareció en 2019 avalado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, UAM Ediciones. Este parte de una tesis doctoral defendida en 2016, circunstancia que explica la lógica del título del seminario, con un título que repito: Presentación del ensayo Universo Femenino y Mal, estudio crítico de la narrativa de Espido Freire y aproximación metodológica a la tesis doctoral. Samuel se referirá principalmente a la tesis doctoral y al paso de la tesis al libro, mientras que yo me voy a centrar en el libro. De una lectura más o menos apresurada de este ensayo queda, entre otras cosas, la voluntad de estilo como rasgo característico, que observo en que la expresión se somete a una elaboración estética que permite palpar a cada paso una voz personal, la del ensayista. Ello reviste toda la escritura de un aire singular, apreciable desde las primeras palabras, que dicen: «Qué placer, qué zambullida,
Resulta emocionante emprender un nuevo y misterioso viaje, un punto de inflexión en el constante movimiento, mas intuimos un camino largo, abrupto y sin concesiones, una caída dolorosa y necesaria. Emprendemos el viaje a las deliciosas y oscuras cavernas del ser humano. Viajamos solos, pero compartimos un mismo camino con bifurcaciones, recodos y puntos muertos sin salida. Y es que las apariencias son engañosas. La belleza esconde flores marchitas, podridas, de las que saldrán gusanos. Con este comienzo, Samuel Rodríguez se está distanciando de ciertas convenciones críticas, adoptando un tono propio que se mantendrá durante todo el camino que recorrerá junto con el lector. Un camino que se compone de una serie de partes seleccionadas y delimitadas con atención, las cuales canalizan de manera eficaz los planteamientos que se aducen. Basta una ojeada al índice para formarse una idea global de la configuración estructural del conjunto, por la cual circulan los contenidos desde la introducción, subtitulada La literatura como camino hacia el mal, el caso de Espido Freire, hasta las conclusiones, subtituladas Apología del mal en la literatura y en la narrativa de Espido Freire. Condensa Samuel Rodríguez en unas pocas palabras las claves compositivas de su libro, donde con nitidez se observa su formación musicológica y filológica. Señala, como una forma de sonata, tras la introducción u obertura, expondremos en la primera parte el análisis de los dos temas imbricados de la investigación, el universo femenino y el mal, que se desarrollarán en la segunda parte por medio del estudio individualizado de las 7 novelas seleccionadas, además de una peculiar reexposición o coda. Como apunta este fragmento, ascienden a 7 las novelas abordadas en el volumen. Son Irlanda, donde siempre es octubre, Melocotones helados, Diabolus y música, Nos espera la noche, Soria Moria y La flor del norte. Se excluyen de esta serie de 7 novelas 2 por razones convincentes. En primer lugar, La batalla de Vincabec el bandido es una novela juvenil. Y en segundo lugar, La diosa del pubis azul no es obra solo de Espido Freire, sino que está escrita con Raúl del Pozo. No tienen cabida tampoco, quedando pendientes tal vez para futuras investigaciones, otros géneros en que se ha prodigado la autora: ensayo, poesía, cuento, etc. Se conforma en estos términos un corpus que se explora desde el mal como cuestión importante al emprender el análisis literario. El mal como concepto, además, relevante en el total de la producción literaria de Espido Freire. En este sentido, apunta el autor. Sería imposible recorrer el camino a través de todos los textos literarios. Ya han sido objeto de autopsia ilustres cadáveres históricos, de modo que elegimos en esta ocasión la producción novelística de una autora contemporánea, Espido Freire. Estamos, así pues, ante una cala en una escritora de nuestros días, entre otras que pudieran haberse hecho o se harán alrededor del mal como elemento significativo. Ahora bien, es preciso indicar que este concepto, como ya ha quedado indicado, está conectado con otro y ambos se encuentran estrechamente relacionados. Este otro, por ejemplo, queda plasmado en el título del ensayo, Universo femenino, recuerdo que dice. Se trata entonces de lo que Samuel Rodríguez dentro del libro denomina literatura escrita por mujeres. Y digo denomina porque bien sabemos de la complejidad de esta solución terminológica frente a otras por las que pudiera haberse decantado el autor. Pero él opta por esta y, consciente de que hay una intensa problemática al respecto, decide explicarse en un apartado que titula ¿Existe una literatura femenina?, donde en pocas páginas articula un planteamiento solvente. Este apartado figura dentro del primer capítulo, llamándose este último Universo femenino, construcción e interpretación de los personajes femeninos, el cual se inserta a su vez en la primera de las 2 secciones mayores en que se organiza el conjunto del ensayo, recibiendo esta el nombre de primera parte
Universo femenino y mal, principios teóricos. Esta, en concreto, alberga 2 capítulos con variados apartados y subapartados. Acabo de mencionar el primero de este par de capítulos, de modo que me queda señalar que el segundo se llama Hacia los orígenes del mal, consideraciones en torno a la contingencia, la angustia, la muerte, la alteridad, la violencia y los cuentos de hadas. Pues bien, antes de pasar a la segunda parte del conjunto, sondearé brevemente los contenidos de esta primera por medio de una mirada hacia sus 2 capítulos. El primero de estos 2 capítulos, como ya he sugerido, considera el lugar de la mujer en la literatura desde una perspectiva preeminentemente teórica, con particular interés hacia el ámbito hispánico. Ello implica unas dificultades conceptuales y terminológicas que, ya lo he dado a entender, Samuel Rodríguez no rehúye. Antes bien, se posiciona al respecto como base para su profundización en la literatura de Espido Freire. Pero el autor, en esta incursión, no pierde de vista los textos a la hora de acometer el abordaje de cuestiones de índole abstracta, y así recurre a ejemplos concretos del panorama literario español e internacional. Nombres como los de Carmen Martín Gaite, Almudena Grandes o Virginia Woolf figuran entre estas páginas. Continúa este primer capítulo de la primera parte del libro adentrándose en los principios estéticos y formales de la obra de Espido Freire, para lo cual se analizan motivos, temas, tramas, voces narrativas, perspectivas o estructuras. Después, todavía dentro del primer capítulo, Samuel Rodríguez se ocupa de la construcción de ciertas tipologías femeninas en la literatura de esta escritora, que éste enuncia como mujeres pseudofatales, mujeres frágiles, mujeres malvadas y mujeres víctima y mujeres verdugo. El capítulo finaliza con el tratamiento de los conceptos de género, cuerpo y sexualidad en relación con los personajes femeninos de las novelas de Espido Freire, poniendo de manifiesto, por ejemplo, su sexualidad velada, así la llama Samuel Rodríguez como rasgo de interés. Pasando ahora al segundo de los capítulos de la primera parte, este se titula, como antes he dicho, de la siguiente forma, que repito, Hacia los orígenes del mal, consideraciones en torno a la contingencia, la angustia, la muerte, la alteridad, la violencia y los cuentos de hadas. El capítulo encierra una aproximación teórica al mal con la que se articula un marco conceptual para el estudio de la novelística de Espido Freire. Para ello, la noción de mal se aborda como una realidad universal a través de ejemplos concretos. Se escruta el concepto de angustia, se pondera el binomio vida-muerte o se problematiza en torno al mal y la mujer o en torno a la violencia y la mujer, con habituales alusiones literarias, no perdiendo nunca de vista la obra de la escritora en cuestión. Se manifiesta asimismo un interés por las categorías que Samuel Rodríguez enuncia como cuento maravilloso o también cuento de hadas, que se convierten en un ángulo fecundo para el análisis literario que emprende. Desde estos elementos previos, la otra parte del ensayo, y última, se erige sobre cimientos firmes. Su título es Segunda parte, Análisis del universo femenino y el mal en las novelas de Espido Freire. Y en esta cada uno de los 7 textos anunciados se somete a estudio en los distintos capítulos, 7 en total, por tanto, compuestos a la vez de diversos apartados y subapartados, por los cuales se encauzan las ideas con claridad y ritmo ágil. Desde Irlanda, con el trauma y la opresión como nociones esenciales, hasta el arte de amar y de matar en La Flor del Norte, Samuel Rodríguez se ocupa del cariz claustrofóbico de Donde siempre es octubre, del olvido y la muerte como tragedia en Melocotones helados, del sufrimiento y el abismo existencial en Diabolus y Música, y de la infancia, la amistad, el matrimonio y la familia en Soria Moria, por subrayar conceptos claves del acercamiento. En las conclusiones se pone de relieve el mal como cuestión axial de la novelística de Espido Freire, a modo de colofón, en conexión con el universo femenino como dimensión de análisis en la que se ha penetrado con firme pulso crítico, más aún en el binomio que conforman el universo femenino y el mal.
La bibliografía final alberga referencias actualizadas y exhaustivas a propósito de Espido Freire y su obra, así como respecto a las cuestiones teóricas y de diversa índole que están presentes en el ensayo, con lo cual la lista bibliográfica se presenta globalmente valiosa. Todo ello está seguido de un útil índice onomástico. Por último, acabo destacando en conjunto esta aportación de Samuel Rodríguez, tanto por lo que supone de profundización en una escritora, insisto, en una escritora que no ha sido objeto de mucha atención crítica, como por el cuidado expresivo y el rigor metodológico y conceptual de este abordaje del universo femenino y el mal, por volver una vez más a la denominación de la obra y a temas, ambos, fructíferos en el actual estudio de la literatura hispánica contemporánea y no solo, tanto vinculados entre sí los dos como cada uno por separado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tan interesante exposición. A continuación escucharemos al autor del libro que mantiene el título de su tesis doctoral, el profesor Samuel Rodríguez Rodríguez, doctor cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid y la Sorbona. Su formación se caracteriza por la interdisciplinaridad, la excelencia y la movilidad internacional. Es máster en literatura española en la Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, máster en musicología y educación musical y máster en formación del profesorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en musicología e historia del arte en la Universidad de Salamanca en convenio Erasmus con la Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand y convenio Seneca con la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, tiene un diploma de profesor de conservatorio en las especialidades de viola y piano. Cabe destacar que en todos sus estudios ha obtenido las más altas calificaciones y que entre sus más de 50 publicaciones científicas, aquellas sobre la escritora de Espido Freire son referencia internacional. En 2019 se incorporó como investigador a la Universidad Complutense de Madrid gracias a un contrato Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tras varias estancias postdoctorales en distintas instituciones. Su proyecto de investigación se centra en la melancolía y la depresión en la literatura hispánica contemporánea, analizados mediante herramientas de análisis narratológicas, filosóficas, psiquiátricas y psicológicas. Cuando quieras, Samuel. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Gracias también a Pedro, excelente organizador de este evento, María y la asociación en su conjunto Filobiblium. Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Siento que no podamos tener ese contacto visual, directo, físico, pero sin duda alguna en un futuro lo tendremos. Gracias, insisto, a la asociación Filobiblium por toda vuestra ayuda, por invitarme a participar en este seminario de introducción metodológica a la tesis doctoral a partir de mi ensayo Universo femenino y mal, estudio crítico de la narrativa de Espido Freire. Y realmente han hecho un excelente trabajo de organización porque lleva más de un año en curso este evento. Debería haberse celebrado el 16 de marzo de 2019 por razones obvias, perdón, de 2020, por razones obvias no se pudo desarrollar y desde entonces Pedro ha intentado en todo momento poder llevar a cabo cuanto antes este seminario y por fin hoy, 23 de marzo, podemos celebrarlo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y en verdad este ha sido un año duro, un año de pandemia, un año en el que ha habido importantes pérdidas, algunas irreparables, un año de duelo por esas personas que no volverán, pero también de duelo por una parte de nosotros que también se ha ido. Ha sido un año en donde la fragilidad más absoluta se ha topado con nosotros, sobre todo especialmente con los jóvenes, que no somos necesariamente tan conscientes de que la vida es solo un instante. Y en realidad este ensayo, Universo femenino y mal, estudio crítico de la narrativa de Espido Freire, habla sobre eso,
sobre nuestra propia fragilidad, sobre ese ángulo oscuro en el que depositamos todo aquello que no queremos enseñar a los demás, pero sobre todo a nosotros mismos. Un ángulo en donde se encuentran nuestros miedos, nuestras fobias. Y precisamente la literatura, más que nunca, ahora que la distancia social se impone, se convierte en el delicioso punto de encuentro de nuestras emociones y pensamientos más profundos. Y es que la vida puede ser maravillosa, un espacio de luz, un espacio de bondad, algunas veces, pero otras, muchas, no sé el porcentaje, es un espacio de sombras, un lugar siniestro que puede llegar a apoderarse de nosotros hasta el punto de perder la razón o la ilusión. Y sobre eso trata este ensayo, sobre las, como bien decía Pedro, deliciosas y oscuras cavernas del ser humano. Un viaje en solitario, con un camino, pero de múltiples bifurcaciones, recodos y puntos muertos sin salida. Les propongo en esta breve presentación sumergirnos en ese estudio a partir de la escritora Spído Freire, pero quiero también que esta ponencia tenga una vocación pedagógica y puesto que muchos de ustedes son estudiantes de doctorado, de máster, estudiantes de grado, me parece importante que puedan extraer conclusiones de cara a sus investigaciones, conclusiones de tipo metodológico sobre cómo afrontar una tesis doctoral y en general cualquier tipo de trabajo de investigación. No será evidentemente una ponencia muy exhaustiva por una cuestión de tiempo, pero de una manera más o menos amena, espero que más amena, pues me gustaría que pudiésemos extraer en común algunas cuestiones prácticas para sus trabajos. Por eso al final de mi intervención será un placer que puedan plantear sus dudas, todas las cuestiones que deseen. Me consta que algunos estudiantes míos de la Complutense están por ahí y otros muchos también, así que será un placer hablar con ustedes, aunque sea, insisto, desde esta frialdad, desde la distancia. Pues para empezar, debo decirles que yo no soy filólogo de base, soy músico, estudié música, viola, piano y composición cuando era niño. Me apasionaban los sonidos, aquellas hermosas y en ocasiones indescifrables y tenebrosas armonías. Empecé con 7 años y al cabo del tiempo conseguí descifrar esas tenebrosas armonías e incluso conseguí construir yo mismo esos sonidos, conseguí engarzarlos en motivos, semifrases, frases, periodos, desarrollos, resposiciones. Me interesaba especialmente el tema con variaciones, que consiste en un tema más o menos sencillo que se repite múltiples veces pero transfigurado, y la forma sonata, consistente en 2 temas contrapuestos que después se desarrollan y se reexponen finalmente. Esto no es baladí porque va a tener una influencia en la composición de este ensayo, como muy bien ha analizado Pedro. Yo no voy a hablar tanto de mi libro, de cómo está, del contenido del libro, así que nos hemos complementado muy bien. Prefiero hablar de cuál fue el proceso de construcción, de los problemas, de los obstáculos, del proceso metodológico, porque creo que eso es lo que les puede ser útil. El contenido del libro probablemente no tanto, por mucho que a mí me parezca fascinante, pero que tampoco. Me interesaban, como ven, las formas, ante todo las formas, cómo se construye el arte. Y a través también de múltiples manifestaciones artísticas, porque como bien han dicho quienes me han precedido, estudié musicología e historia del arte. Y luego hice un máster de ópera, otro de pedagogía, hasta luego ya meterme en la literatura. Esta idea inicial de explorar a través de diferentes disciplinas la estética se materializó en un proyecto interdisciplinar titulado La danza de los 7 velos de Salomé, de Richard Strauss, antecedentes musicales, pictóricos y literarios e interpretación del mito, que presenté al Ministerio de Ciencia e Innovación para obtener una beca de investigación para alumnos de su último año de carrera. Creo que esas becas, a pesar de todo, se mantienen y yo la conseguí. Reconozco que el proyecto fue demasiado ambicioso, suele suceder, y tan solo pude desplegar una mínima parte de ese proyecto durante la licenciatura. Sin embargo, este fue el germen para la memoria de fin de máster que elaboré para un máster centrado en ópera.
y también en otro máster que hice sobre pedagogía musical. Aquel proyecto debió consolidarse en una tesis doctoral que nunca llegó a ver la luz. Por aquel entonces yo tenía 22 años, tenía 2 carreras más el conservatorio, tenía 2 másteres, coleccionismo, titulitis y sin embargo ningún empleo. Me fui a Francia, donde ya había estado como estudiante Erasmus. Les recomiendo siempre que se marchen al extranjero, les vendrá muy bien, porque dominar una lengua extranjera es tan o más importante que una carrera. Así que allí estuve y por casualidad encontré trabajo como profesor de secundaria en música y comencé a desarrollar esa tesis doctoral en paralelo al doctorado en musicología. Pero, y esto siempre se lo digo a mis estudiantes, el mundo de la secundaria es apasionante pero también extenuante. Por eso me di cuenta de que no tenía tiempo para poder investigar. Era imposible poder hacer una investigación seria, rigurosa, y además reconozco que fracasé. Ha sido el primer y espero que último fracaso académico, porque también el tema que elegí no era el adecuado. Y esto es muy importante cuando ustedes se planteen realizar una investigación, ya sea un trabajo de fin de grado, de máster o una tesis doctoral. Es necesario combinar un tema que, habiendo o no aparato crítico al respecto, aporte una gran originalidad. Una tesis, ante todo, debe ser una investigación original, argumentada, apoyada en un riguroso aparato crítico, pero ante todo original. Y yo escogí un tema, la ópera Salomé, sobre el que ya había mucho escrito. Había una tesis doctoral específica sobre el análisis musical. Es verdad que mi perspectiva era más interdisciplinar, puesto que pretendía analizar a través de la pintura, las artes, fuentes literarias, esta ópera de Strauss, pero era un tema demasiado amplio, me perdí y siempre lo recomiendo a los estudiantes. Cuando estoy de tribunal de TCM, algunas personas presentan trabajos sobre el Quijote, sobre escritores, novelas que ya se han estudiado muchísimo, y salvo que vayamos a aportar un punto de vista absolutamente original, esclarecedor, revolucionario, lo cual poco probable, pero quién sabe, puede que haya genios tras la pantalla, yo desde luego no lo soy. Pues en ese caso les aconsejo volcarse en un texto sobre el que ya se ha escrito muchísimo, porque vamos a tener mucho aparato crítico a partir del cual construir nuestro texto, pero la originalidad, donde queda, va a ser muy complicado encontrar un espacio propio. Así que, en ese sentido, fracasé con esta tesis doctoral. Reconozco que tampoco me la tomé muy en serio. Por otro lado, otra cuestión importante de cara a la tesis doctoral es la financiación. Yo me inscribí en la Universidad de Salamanca, donde había estudiado Historia del Arte y Musicología, luego los 2 másteres los hice en Francia y luego el posterior en literatura también en Francia, el doctorado. Y aunque yo tenía el mejor expediente de la promoción, no conseguí una FPU, porque al menos en música las áreas prioritarias están muy delimitadas y un compositor extranjero no se contempla dentro de esas prioridades. En cuanto a las becas autonómicas, en mi caso las correspondientes serían las de Castilla y León, tampoco era prioritario, puesto que lo prioritario era investigar sobre música castellano-leonesa, que a mí me interesaba absolutamente nada en cuanto a investigador. Y esa es otra recomendación que yo siempre hago. Ustedes son muy afortunados porque muchos de ustedes están estudiando, han estudiado letras y son grandes privilegiados porque se dedican a estudiar al ser humano desnudo, en su fragilidad, en su contingencia. En la vida siempre intentamos vivir en una tramoya, un teatro social donde escondemos todas estas cuestiones, pero la literatura nos permite explorar precisamente ese ser humano al desnudo. Luego es verdad que muchos de ustedes terminarán trabajando de cajeros en el Carrefour, pero eso será temporal, esperemos, ya nos contarán. Pero igualmente son privilegiados. Es muy complicado después dedicarse a esto, pero siempre hay espacio para los mejores. Y los mejores no son siempre los que sacan las mejores notas, a pesar de que yo siempre, en ese sentido, auné el deseo de tener las mejores notas con mi deseo de aprender. Pero no se olviden que el objetivo nunca es obtener la mejor nota, sino obtener
más y más conocimiento. Y cuando tenemos esa pasión por el conocimiento, que al fin y al cabo yo creo que es una forma de amor, una forma de empatía con los demás, aunque a veces se haga desde un ángulo solitario, las posibilidades de éxito son mucho mayores. Sin pasión en la vida, en la investigación, estamos abocados, creo, al fracaso. Estamos abocados a la mediocridad, a la decrepitud. La pasión, aunque sea una pasión fría, de hecho necesitamos una pasión fría, tampoco se apasionen en exceso cuando investigan, porque necesitamos un ojo crítico, un ojo que desde la distancia se aproxime a los textos. Entonces, esa pasión fría de la que hablaba Ortega y Gasset es fundamental para el investigador. Hay que amar nuestro tema, pero también saber tomar distancia. Tenemos que diseccionar ese texto y para ello no podemos sumergirnos en él hasta el punto de perdernos en él. Hay que sumergirse en el texto, perderse en él, pero luego saber emerger del texto a través de herramientas de análisis diversas de las que luego hablaré. Así que, les hablaré de la historia de otro fracaso. En este caso profesional, y es que yo me encontraba en Francia, ya les comentaba, y esa tesis doctoral no avanzaba. Yo trabajaba en secundaria en Francia, un país que me gusta para irte un fin de semana, gastronomía, poco más, y yo quería volver a mi casa. Así que dejé mi trabajo en diciembre de 2011 con el objetivo de preparar oposiciones en 2012. Acababa de llegar un nuevo gobierno, el de Rajoy, no tenía especiales expectativas con el nuevo gobierno, tampoco con el anterior, y si me cabía alguna esperanza, si albergaba alguna esperanza de que hubiera oposiciones o que se convocaran pocas plazas, esa esperanza rápidamente desapareció, puesto que en enero nos informaron de que a causa de la crisis, de esa crisis del año 2008-2010, ustedes que probablemente algunos tienen a lo mejor 10 años menos, no se preocupen, que ya tienen su dosis de crisis ahora, así que nos podemos trasladar a esos 12 años atrás. Yo estoy hablando del año 2010, pues más o menos vivimos una situación parecida, de hecho es posible que esta sea aún peor, y me vi sin trabajo en Francia, en un país extranjero, con una tesis doctoral estancada, en la que estaba perdido, con muchísimo aparato crítico que leía, pero que no sabía enfocar de una manera original en la investigación. Y por primera vez en mi vida, la vida que para mí nunca ha tenido sentido, me resultó especialmente dolorosa. Pero me duró 2 meses. Soy vitalista por naturaleza, quiere decir que si tan mal estás, pues suicídate. Pero no es mi caso. Hay que estar un poquito loco para estar vivo y yo lo estoy. Así que decidí, después de 2 meses en los cuales no sabía qué hacer, decidí emprender un nuevo proyecto. Las crisis, y esto, insisto, les viene muy bien a ustedes que van a vivir una nueva crisis, jóvenes de 23, 24, 25 años, son momentos de oportunidades, así que no desesperen si terminan su grado, si terminan su máster, su doctorado y no encuentran trabajo. Eso en humanidades, por otro lado, siempre ha pasado, o sea que las humanidades siempre han estado en crisis. Ahora más, porque en humanidades, en filología, la salida más importante son las oposiciones. Por fortuna, en el campo de la filología hispánica, no tanto en el de la musicología y la historia del arte, el español, el hispanismo les va a abrir puertas en todo el mundo. Ese fue mi caso. Bueno, en mi caso fue la música, pero porque sabía francés. Pero con posterioridad sí que fue el español y la literatura española. Así que, como digo, las crisis son momentos de oportunidades. ¿Y por qué es así? Porque cuando tenemos una situación más o menos cómoda, un trabajo más o menos satisfactorio que nos da más o menos dinero, pues hay algunos proyectos que nos apasionan y que no llegamos a emprender porque estamos cómodos en esa cotidianeidad, por anodina que sea. Y más o menos ese era mi caso. Bueno, yo estaba en un momento para mí de transición, pero siempre me apasionó desde que estaba en Salamanca el hacer algo de literatura. Pensé hacer un grado, entonces era una carrera de segundo ciclo, en teoría de la literatura y literatura comparada, que no sé si existe aún, creo que sí, en Salamanca creo que se mantiene, porque siempre fui un lector voraz de todo tipo de literatura,
es decir, de todos los espectros lingüísticos, al menos europeos. Y salir de nuestra zona de confort cuando estamos cómodos es complicado, pero cuando lo pierdes todo, pues no tienes nada que perder. Así que decidí emprender un nuevo proyecto a través de un máster en estudios hispánicos en Francia, porque necesitaba también, por otro lado, al estar en este país extranjero, tan bonito, pero tan hostil en términos filantrópicos, pues el máster en estudios hispánicos me permitió reencontrarme conmigo mismo, con mi cultura, con mi lengua, y ser más o menos feliz en un país en el que no lo era. Fue para mí algo maravilloso y cuando me planteé realizar un trabajo de fin de máster, ya antes de comenzar el curso, el verano, porque otra cosa no, pero soy muy disciplinado, ya ese verano comencé no a pensar, porque lo tuve clarísimo, sobre qué iba a hacer mi memoria de fin de máster. Sí puede que lo iba a hacer sobre los cuentos de Espido Freire. O sea que sí que he abordado los cuentos de Espido Freire. De hecho, fue lo primero que hice. Tengo algunos artículos publicados al respecto que mis estudiantes de literatura española actual conocen. ¿Y por qué pensar rápidamente en Espido Freire? Bueno, pues porque era no la autora, sino eran sus textos los que me apasionaban. Ella, a nivel personal, me daba un poquito igual, una chica maja, joven, pues mira qué bien. Pero tampoco me importaba demasiado porque a mí siempre me he fijado mucho más en las obras que los autores por deformación profesional, porque en música siempre he tratado a autores muertos. Así que tener a un autor vivo a veces casi estorba, aunque Espido es un ser encantador. Pero Espido, sus cuentos, sabía que tenían que formar parte de esa investigación. Conocí a Espido cuando yo tenía 16 años, ella creo que tenía 30, en una aula literaria organizada por los institutos de Plasencia, de donde yo soy. Y bueno, por esa aula literaria han pasado los mejores escritores, desde Ana María Matute, Camilo José Cela, lo mejor ha pasado por allí. Y no había leído absolutamente nada de ella, no sabía cuál era su nombre, pero leí que había estudiado ópera y bueno, pues fui con interés, puesto que encontré ese punto de encuentro respecto a mi formación. Y para mi sorpresa, aquella joven que había abandonado la música, el canto, conservaba su hermosa voz, una voz hermosa no tanto por su timbre, que también, sino por sus palabras, por la construcción de sus palabras, su discurso, y por el pozo, la simiente de pensamiento que dejó en mí en torno a una idea que con el tiempo me llegaría a obsesionar de algún modo, pero que siempre había formado parte de mi entorno, y era el mal. Bueno, más bien en mi entorno se respiraba el bien, o se aspiraba al bien, pero sin embargo yo intuía el mal. Y nos habló de cómo ella, siendo adolescente, de algún modo perdió la inocencia al ser autoconsciente de su propia maldad. Solemos fijarnos siempre en la maldad ajena. El mal son los otros. Sin embargo, el mal está en nosotros. Somos nosotros. Y a partir de esa charla en donde habló mínimamente sobre el mal, empecé a interesarme al respecto, porque era algo que intuía en los demás, pero sobre todo también en mí. Y eso volvió a mí cuando, pues, 8 años después, no recuerdo exactamente, tuve que hacer un trabajo de investigación sobre literatura. Pese a no tener estudios literarios, siempre fui un lector voraz. Me gustaban todo tipo de literaturas, como les decía, sobre todo la del 19, la del 20, anglosajones, autores franceses, germanos y algunos españoles. No tenía tanto interés por la literatura contemporánea, a pesar de que ahora me dedico a esto. Pero bueno, a partir de Espido Freire, pues sí que me sumergí en la narrativa española actual. Me gustan mucho más los clásicos porque son un valor seguro. En los contemporáneos hay mucha basura que se publica y se confunde el éxito de ventas con la calidad. Luego también hay gente con una gran proyección, pero no necesariamente, no únicamente por su calidad literaria, sino porque entran en juego, pues ya saben, en el mundo editorial no solamente cuenta eso. Hay gente con mucha suerte, con muchos contactos,
Y al final es una combinación. Y es la historia la que pone al final en su sitio los textos que van a trascender. Y por eso, por una cuestión de vagancia, pues sé que se acude a los clásicos, pues tengo, si leo a Tolstoy, si leo a Dostoyevsky, pues también tuvieron sus malos días. Pero en principio van a ser textos de calidad. Y bueno, pues yo me metí con Espido Freire, como les digo, porque me encantaba, porque me encantaban sus textos. Luego pues sí que vi que no eran tan buenos siempre, pero desde luego que es una de las voces narrativas más interesantes de la actualidad y fui muy feliz durante ese periodo, lo reconozco. Para mí fue una manera, una catarsis, fue una manera de exorcizar mis propios miedos, mis propias fobias. Siempre digo que para mí la literatura es una manera de resolver en abstracto conflictos muy reales que de otra manera se apoderarían de mí. Por eso cuando me dicen si soy feliz, hablando siempre del suicidio, del mal, de la muerte, yo ahora trabajo sobre melancolía y depresión, esto siempre me lo pregunta gente que no me conoce. Pues yo les digo que por supuesto, porque me permite, como digo, resolver en abstracto conflictos reales que si no, pues probablemente me perturbarían bastante. Y por eso creo que vivimos una sociedad en parte enferma, porque es una sociedad basada en el teatro, en la tramoya, en la represión de ese lado oscuro del que yo les hablaba, que no necesariamente tiene que ver con vicios, perversiones, que también puede ser, pero en mi caso lo observo más desde el punto de vista de esas emociones relacionadas con la fragilidad. Y ese fue el tema de mi máster y me gustó tanto que después quise desarrollarlo en una tesis doctoral. Me ofrecieron financiación en donde estaba, sin embargo, Francia me permitieron, después de una entrevista con el director del Instituto de Estudios Ibéricos de la Sorbona, realizar mi tesis doctoral y además trabajar allí como lector. Así que dejé de estar en esa universidad en donde me encontraba, donde la experiencia fue extraordinaria, no voy a decir lo contrario, pero me apetecía irme a una ciudad grande, una universidad potente, una ciudad donde podía tener contacto con un mundo hispánico muy, muy solvente, a pesar de estar fuera de España. Y fui muy feliz en París, desarrollando en la soledad de mi cuarto este tema. Lo hice, insisto, trabajando. Hay mucha gente que consigue una FPU, hay gente que no. Yo lo hice sin financiación, hice la tesis en 2 años y medio, pero porque previamente había trabajado mucho sobre el tema y porque sabía perfectamente lo que quería. En ese sentido soy afortunado o tengo talento porque no me gusta. Yo es que me aburro mucho, es decir, me aburre mucho la dispersión. Entonces, soy una persona que tiende a la dispersión, pero parece todo lo contrario, porque he desarrollado una enorme autodisciplina para no morirme en el caos. Y soy extremadamente caótico, pero desbordadamente caótico. Pero gracias a que he desarrollado una metodología muy concreta, me focalizo rápido en lo que quiero. Entonces, siempre que me llegan estímulos, congresos, cuestiones que no tienen nada que ver con lo que a mí me interesa, los desecho completamente. Porque si nos dispersamos, la tesis puede durar 5, 6, 7, 8 años. Esto no quiere decir que si ustedes van a trabajar, como en mi caso, literatura española actual, y esto se lo decía también a mis estudiantes hoy y otras semanas, no aborden otras literaturas. Una buena investigación es aquella que se expande, es aquella que ve el antes y el después. Si abordamos literatura española actual, es imposible no abordar literatura, en el caso de Espido Freire, por ejemplo, anglosajona. Ella estudió filología inglesa en la Universidad de Deusto, así que yo, que de por sí era un apasionado de la literatura anglosajona, me sumergí en los textos de Shakespeare, que aparecen a veces incluso como hipotexto, Virginia Woolf, Jane Austen, las hermanas Bronte. De hecho, tiene 2 ensayos sobre ella. Acaba de publicar Espido Freire un ensayo en Plaza y Janés sobre Jane Austen. Entonces, no se puede circunscribir. O sea, cuando digo que me focalizo en algo, no quiere decir que solo leyera Espido Freire. De hecho, les reconozco que a quien menos leía la tesis doctoral fue a Espido Freire, porque es que ya la había leído mucho de adolescente. Entonces, me releí sus novelas, puede que 5, 6, 7, 8 veces, depende, no recuerdo exactamente, pero fue a lo que menos tiempo dediqué. A lo que más tiempo dediqué fue a la construcción del aparato crítico, que es lo que nos permite construir de manera rigurosa algo que vaya más allá de la mera
reseña crítica. Muchos trabajos científicos en realidad, a mi juicio, son reseñas, porque se basan en me gusta, no me gusta, resúmenes de lo que sucede, pero eso no es una investigación. O sea, ¿a ustedes qué les importa lo que yo piense de Speed Freire o cualquier otro? No sé. A mí personalmente no me importa en absoluto lo que piensen otros investigadores. Su opinión no me interesa más allá de un café, de un vino. A mí me interesa cómo está construida su opinión, no su opinión, sino las ideas que ellos exponen, porque cuando las ideas están bien expuestas a partir de un aparato crítico riguroso, incluso cuando no estás de acuerdo con lo que exponen, gracias a esa argumentación sólida, el lector después puede expandir esas ideas desde otros puntos de vista, porque el autor le ha dado las herramientas para ir más allá del punto de vista, de su propio punto de vista. Y eso es lo que yo pretendí con este libro. No pretendía dar conclusiones cerradas, sino todo lo contrario, más bien abrir nuevas vías de investigación, bifurcaciones, nuevos caminos que lleven pues, a otros autores a interesarse por el tema del mal, que no ha sido tan explorada en la literatura española, y si alguien más quiere trabajar sobre Speed Freire, yo encantado de la vida. O sea, lo digo siempre a mis estudiantes que es estupendo porque yo tuve un punto de vista muy focalizado en el mal, pero podríamos analizarlo desde otro punto de vista. A nivel metodológico, a la hora de analizar los textos, como yo les he dicho, venía del mundo de la música. Y en música, aunque hay que dejarse llevar por la música y transmitir pasión en la interpretación, la música es un mundo de disciplina. No conozco ninguna otra disciplina, probablemente el ballet o el deporte. Son disciplinas que exigen una minuciosidad extrema, un trabajo previo extremo, de tal manera que el producto final parezca improvisado, fácil. Cuando escuchamos a un pianista, cuando vemos a una bailarina, parece todo tan fácil y hay horas, días, semanas, meses, años, décadas de trabajo e incluso a veces de sufrimiento, pero un sufrimiento, un sacrificio que se hace en pro del arte porque se ama. Y yo les pregunté inocentemente a mis profesores ahí en Francia, en el máster, que cómo se analizaba un texto. Quiero decir, en música nosotros analizamos motivos, semifrases y cómo ese motivo reaparece en los desarrollos, cómo se aparece en el desarrollo, cómo reaparece en la exposición, pero ese motivo después puede estar transportado a otra tonalidad, puede aparecer modificado porque en lugar de utilizar pues negras corcheas, utilizan corcheas semicorcheas, es decir, el tempo a la mitad, múltiples recursos. Entonces yo quería saber cómo se hacía eso en literatura. Y me hablaron de narratología. Tuve la suerte de estudiar en Francia, un país en donde la narratología tiene un gran apego, en España no tanto, y a través del estudio de narratólogos como Genet, Genete con 2 T's, o Vincent Jouve con V, J-O-U-V-E, y otros muchos teóricos de narratología, pude comprender mucho mejor cómo diseccionar un texto, cómo acercarme no solamente desde un punto de vista crítico al texto, sino cómo esas frases, más allá de la lingüística, de la que sé bastante poco, se construyen con un ritmo literario que sigue unas pautas muy concretas, unas pautas que muchas veces son inconscientes para el lector, para el escritor, perdón, del mismo modo que para el compositor, pero que el que analiza una obra musical o un texto literario tiene que saber descifrar, tiene que saber darle nombre. Y eso sucede en música y en literatura también se puede hacer así, aunque en España, insisto, no tenga tanto apego la narratología. Y básicamente lo que quería era dar nombre a esos recursos y formas que intuía a nivel sonoro, musical, pero que se me escapaban a nivel literario. De esta manera, si se dan cuenta, en realidad yo seguía para mí trabajando sobre sonidos. Para mí el estudiar literatura para mí era como una extensión de la música.
era trabajar a nivel sonoro la materia, en este caso construida a través de palabras. Y una vez que descubrí la narratología, que esto ya lo hice en el máster, pues me sumergí en el panorama literario español actual, en el cual se circunscribía la narrativa de Despido Freire, pero también en la narrativa del 19. Me interesaba mucho la literatura anglosajona, literatura de otros países. Y tuve muy claro que el punto de partida, tenía que ser el mal. Siempre una investigación, ya sea una tesis doctoral, un máster, un trabajo de fin de grado o incluso un trabajo de una asignatura, hay que establecer un tema. Ese tema es el punto de partida. Encontrar un buen tema no tiene ningún mérito. Cualquiera lo puede hacer, casi cualquiera, si se tiene un mínimo dominio de un campo. Lo difícil en ese punto de partida es encontrar una problemática que delimite ese tema. ¿Por qué? Porque puede suceder como me pasó a mí, porque yo les hablo desde el fracaso, ahora no, pero en su momento sí que aprendí del fracaso. Es necesario siempre establecer una problemática. ¿Qué es esa problemática? Pues un conjunto de cuestiones, unas poquitas, que intentan ir al núcleo de una cuestión que subyace en ese tema. El tema es algo más bien general, pero la problemática intenta, como digo, sumergirse en aspectos muy concretos de ese tema. Lo delimitan, lo acotan, y es fundamental acotar. Por eso cuando piden una beca y les piden un proyecto, es aburridísimo. Cuando no estás acostumbrado, pues es un rollo. Y muchas veces, además, pues esos proyectos son muy irreales porque luego no se llevan a cabo como tal, pero les van a servir como base para futuras investigaciones. Son un punto de partida, porque si partimos tengo esta idea en general, pues su idea es genial, pero su idea no vale nada. Las ideas no valen absolutamente nada sin un desarrollo. Al igual que los sueños, esto ya es un consejo personal. Ustedes no tengan sueños, háganlos realidad. Entonces, para eso se necesita técnica, se necesita metodología. Y dentro de esa metodología, en esa fase inicial, es encontrar la temática y después problemática. Hay que delimitar, delimitar provisionalmente ese tema. Después, en el transcurso de la investigación, se pueden dar cuenta de que a lo mejor algunas cuestiones que plantean en la problemática no tienen sentido. Pero esa problemática de base les va a permitir precisamente confrontar ideas y a veces darse cuenta de que su punto de partida inicial no era el adecuado, pero siempre a partir de esa acotación previa. ¿Y por qué es necesario acotar esto? Porque después vamos a poder trabajar mucho más rápido. Yo les dije que hice la tesis doctoral 2 años y medio porque había estado también el año y medio previo trabajando en el máster y pude reutilizar mucho porque mi memoria de fin de máster analizaba los cuentos desde la perspectiva del mal. Entonces, pues gran parte del aparato crítico lo pude reutilizar. Eso es muy práctico, no es ninguna picardía, es inteligencia. Entonces, focalícense ya incluso desde el grado, si les apasiona un tema, focalícense en un tema y vayan haciendo un tema con variaciones a partir del cual ir desarrollando ese tema. Insisto, es algo perfectamente legítimo y es un síntoma de inteligencia, siempre y cuando se produzca una evolución del tema, una reelaboración y no nos limitemos a repetir. A nivel metodológico, el planteamiento de mi tesis doctoral suponía un importante reto. En la memoria de fin de máster hice de la narratología mi principal instrumento de análisis del material sonoro. Sin embargo, ahora ya no pretendía, reconozco que tenía cierto complejo de no filólogo, pero una vez que empecé la tesis doctoral esto ya cambió. Porque no pretendía
no pretendía ser o parecer filólogo. Si cuando era niño mi pasión era descifrar sonidos, ahora deseaba descifrar qué hubo antes del sonido, del gesto, de la acción, qué intención estética o no hizo romper el silencio. No se trata solo de música, ni de literatura, ni de arte, se trata de explorar el camino metafísico del ser humano que le lleva a manifestarse, a expresarse. Por tanto, yo deseaba viajar hasta la raíz de la materia, del pensamiento, allí donde habita lo oculto por reprimido u olvidado. Se me podrá reprochar tal vez el partir de un concepto supuestamente abstracto, el mal, pero no lo es. El mal es absolutamente concreto. Podría haber partido también de conceptos más precisos como la angustia, la muerte, que desarrollo a lo largo de la tesis de la que parte este ensayo, también la violencia, pero entonces no acudiría a la raíz del conflicto, sino a sus ramificaciones. Era consciente de que no podía hacer un estudio general sobre el mal, por eso acoto en la tesis y en este ensayo aspectos que de él me interesan respecto a la narrativa de Espido Freire. Y ya les aviso que no me interesa el mal, no me interesan los malos oficiales. Los psicópatas, los maltratadores, los asesinos, tienen cierto interés, pero en este trabajo no hablo tanto de ellos, sino del malo de baja intensidad. Hablo de ustedes, hablo de mí, hablo de seres humanos normales, aparentemente sin ningún tipo de patología previa, pero que son capaces de crueldades en ocasiones extremas, a través de un mal arraigado no tanto en la acción, que también, sino en la intención. Kant, y ya les dije que hay que irse más allá de la época que uno estudia, Kant, ya en el siglo XVIII, hace un estudio maravilloso sobre el mal y nos dice que el mal se articula en torno a dos aspectos: la intención, la Gesinnung, y la acción, el Tat. La intención es la base del mal. Por nuestra cabeza pasan en múltiples ocasiones a hacer cosas malas. Imagínense un profesor que no les pone esa nota que ustedes tanto merecían y le desean pues, los más terribles sufrimientos a él, a toda su estirpe. Pero normalmente ustedes no lo llevan a cabo, no lo hagan. Pero ahí queda la intención, ahí queda ese pozo malvado. Y la acción, la materialización, el acto empírico malvado, es una de las consecuencias de la intención, pero no necesariamente se produce esa acción. Pues muchas veces en sociedad se sofocan esas acciones malvadas por la contención de lo social, porque tenemos la reprobación social. Esto lo desarrolla de una manera muy bonita y optimista, por cierto, Adela Cortina, en su ensayo titulado Aporofobia, el odio al pobre, en donde, aunque ella lo hace de una manera mucho más optimista que yo, porque yo no tengo ninguna perspectiva optimista, en ese sentido tengo una perspectiva realista, y el realismo muchas veces parece pesimismo, ella dice que las acciones buenas normalmente muchas veces no vienen motivadas tanto por el deseo de hacer el bien, sino por el deseo de aprobación por parte de los demás. Y la contención de las acciones malvadas también se realiza no tanto por la persona en sí, a la que finalmente no dañamos, sino por la reprobación social que puede tener esa acción malvada. Y ese fue el tipo de mal que yo acoté en este trabajo de investigación, y aunque no me quiero centrar en las conclusiones, pues lo único que voy a decir del libro, del contenido del libro, es que la narrativa de Espido Freire nos sumerge en un universo literario catalizador del mal, entendido como una substancia universal con entidad propia, construido a través de la alteridad y la violencia simbólica, que puede conducir a los personajes femeninos, que son los eternos protagonistas de sus obras, a ser ellos mismos verdugos también, aunque también sean inicialmente víctimas. Y es que esas mujeres
son ante todo sujetos universalizantes. Son mujeres, porque Espido es mujer, porque se siente más identificada, pero podría haber sido también sobre hombres. Entonces, no, el ensayo, algunos me lo preguntan, es sobre si investigo la maldad en la mujer. No, investigo la maldad en el ser humano. Con sus múltiples peculiaridades, que no digo que no haya peculiaridades en el aspecto de lo femenino, que tienen más que ver probablemente con una cuestión cultural que biológica, pero bueno, esto se lee en el ensayo y lo comentamos. Por lo tanto, esas mujeres son ante todo sujetos universalizantes, partícipes junto con el hombre de un profundo mal radical. Pero el mal, como decíamos, es un concepto profundamente amplio y polisémico dentro de un sujeto marcado, a mi juicio, por la angustia, por la fragilidad ante la contingencia que no llega a asumir y por eso sufre. La violencia puede ser una de sus consecuencias inmediatas. Sin embargo, solemos valorar a menudo tanto el mal como la violencia desde su apariencia externa y desde la alteridad. El mal son los otros. La violencia es ostensible, es física, pero por el contrario la obra de Espido Freire se nos reenvía a un mal oculto en todos y todas, donde subyace sutilmente una violencia ejercida a menudo mediante vías opresivas simbólicas, no tanto físicas, a veces también. La violencia, ya sea simbólica o no, en el Espido Freire considero que se establece a través de la sugerencia del mal y la universal intención del sujeto, la Gesinnung kantiana, del sujeto angustiado, ya sea hombre o mujer, de obrar mal. Y es que el mal es inherente al ser humano. El ser humano es malo por naturaleza, también bueno. Pero desde los textos clásicos el mal siempre fue considerado como una ausencia de bien, fue considerado como una no sustancia. Tenemos que esperar a Kant para encontrarnos la primera teoría en torno al mal con entidad propia. Y aún así Kant, todavía tal vez bajo esa influencia cristiana que pretende redimir al hombre, al ser humano, aún así en muchos casos se aprecia en Kant una cierta tendencia a valorar el mal al final como una falta de entendimiento de lo que sería el bien, como hacía Platón. Si quieren irse a una teoría ya del mal más específica, pues podemos irnos a Schelling, Nietzsche, es apasionante también. Y por lo tanto, se trata al fin y al cabo de conceptos abstractos, y es que el mal, el mundo al fin y al cabo no es bueno o malo, no es justo o injusto, el mundo simplemente es. De hecho, el mundo es probablemente indiferente a nosotros. Quiero decir que cuando hubo un terremoto en Lisboa, que el ensayo, por cierto, una de las últimas, en el último párrafo, creo que retomo una frase de Verlaine sobre el terremoto de Lisboa. Cuando hubo, por ejemplo, la pandemia también del 18, se buscaba un castigo divino. ¿Por qué no sucede esto? El mundo es indiferente a nosotros. No le importamos ni para bien ni para mal. La naturaleza emerge y con sus catástrofes, con sus explosiones de vida, pero el ser humano es circunstancial, somos como cualquier planta, como cualquier roca, un elemento más de la naturaleza, más poderoso, es cierto, con mucho mayor poder para manipular su entorno, pero somos una parte más de esa naturaleza y por tanto somos nosotros los que creamos esos conceptos de bien, de mal, de justicia, de injusticia, y por eso creo que el ser humano es el mal, porque es el ser humano el que deconstruye este concepto. En cualquier caso, como decía, mis conclusiones son abiertas. Creo que una buena investigación no puede ser hermética. Una buena investigación es aquella que está muy bien delimitada, con una problemática clara, con una argumentación basada en un desarrollo coherente a partir de unos objetivos íntimamente relacionados con la problemática. Esto le sonará a los estudiantes de literatura española actual, que me tienen martes y miércoles en la Complutense. Siempre lo digo, es necesario trazar una problemática y a partir de esa problemática unos objetivos que estén siempre en clara consonancia con esa problemática previamente expuesta, y a su vez la metodología debe estar basada de manera coherente en
la problemática y los objetivos. En mi caso, puesto que trataba sobre literatura española contemporánea, escrita por una mujer, con conceptos filosóficos importantes, pues evidentemente recurría a estudios de género, pero tampoco de mucho porque la propia Espido Freire cuestiona muchas veces estas cuestiones y ella apuesta más por una literatura universal, una literatura, como dice Laura Freixas, aunque ella sí que apuesta por unas peculiaridades mucho mayores en el caso de la literatura escrita por mujeres, pero Espido sí que considera que puede haber aspectos, temas, tratamientos distintos cuando se trata de una mujer. Pero ella apuesta por una literatura universal, con matices propios, por supuesto, pero una literatura ante todo universal. A nivel metodológico también recurría a la filosofía, porque en un tema que aborda el mal pues es fundamental. La teología, que al fin y al cabo está íntimamente relacionada con la filosofía. Me sumergí también en la sociología. Por ejemplo, Pierre Bourdieu, B-O-U-R-D-I-E-U, es un sociólogo francés también interesantísimo, que si les interesan los estudios de género aplicados a la cultura, tiene un ensayo titulado La dominación masculina, esclarecedor, muy cortito. Bueno, pues básicamente esas fueron mis herramientas, que no voy a desarrollar en exceso porque son las mías, y lo interesante es que ustedes simplemente sepan que es necesario para sus trabajos que la metodología se base en herramientas, probablemente multidisciplinares, pero en clara coherencia con el tema que están desarrollando. Porque siempre la metodología debe estar al servicio de la argumentación de esa problemática. En mi caso, esas diferentes fuentes me ayudaron a una rigurosa búsqueda bibliográfica. Esto forma parte de un proyecto de investigación. Les van a pedir en un proyecto de investigación normalmente un tema, una problemática, un estado de la cuestión, objetivos, metodología, plan de trabajo. ¿Y qué es el estado de la cuestión? El estado de la cuestión es lo que se ha publicado hasta la fecha sobre un tema. En mi caso, sobre Espido Freire había poquito publicado, había pocos artículos científicos. Luego había muchas mamarrachadas en revistas sobre tonterías, qué perfume le gusta, qué zapatos. Pues lo típico de una escritora, que esto podemos hablarlo después, que no le preguntaría a Juan Manuel de Prada, ¿no?, que dónde se compran los zapatos o los bolsos. Por otro lado, Espido Freire también los fomenta, quiero decir, porque ya es influencer en sus redes, entonces, quiero decir, pues si te sacan información de los zapatos, pues luego te lo preguntan. Entonces, esto podríamos también establecer un debate, la pescadilla que se muerde la cola. En cualquier caso, había muy poquito publicado a nivel científico, a nivel más académico, sobre Espido Freire. Algunos textos muy interesantes, pero otros, sinceramente, pues tampoco me aportaban mucho, porque veía que eran muy tipo reseñas. O sea, me contaban de qué iba la historia, o sea, a mí qué me importa. O sea, decir, ya lo sé. Y te contaban, pues, qué les parecía. Y a mí qué me importa lo que piensas de la novela. O sea, me importa un bledo. Lo importante es cómo tú has desarrollado esto. Entonces, insisto, aunque parezca un poco chistoso, que es que su opinión no vale nada. La opinión mía no vale nada. Lo que importa es cómo construimos esa opinión que deja de ser opinión y se convierte en criterio cuando va avalada por una que luego así. Así es como su pensamiento implícito de base al aparato crítico de nuestra base de lecturas. Y por eso, insisto, es fundamental el trabajo de exploración bibliográfica, que en mi caso, ya se lo dije, fue lo que más tiempo me llevó. Yo de Espido Freire ya había leído todo, o sea, me faltaban algunos textos, pero había leído prácticamente todo. No había leído ensayos suyos, muchos ensayos no los había leído. Algunos la verdad es que no me gustaban, Espido ya lo sabe, pero más que nada porque tengo un estilo distinto, son ensayos más divulgativos. Normalmente a un escritor se le pide que sea guay, no que sea riguroso. A un investigador, a un académico, pues sí. Entonces, pues por eso yo los ensayos de los escritores en general me aburren, salvo Humberto Eco, que es maravilloso, poquitos. Carme Riera, en un congreso en Varsovia sobre violencia, siempre decía que le encantaba que la invitaran como escritora en lugar de como investigadora, porque ella es catedrática en la Autónoma de Barcelona. Decía, a mí me encanta que me inviten como escritora en lugar de
de investigador, pues es mucho más fácil, porque cuento lo que me da la gana y encima nadie me cuestiona, porque como es lo que yo digo, pues yo he escrito esto porque me da la gana. Entonces, un investigador no puede hacer eso. Y a veces yo encuentro eso en muchos trabajos. Pues digo esto, a mí me importa, pues publicarlo en un blog o en el Facebook. No sé. Una investigación es otra cosa. Del mismo modo que un texto de calidad, lo he estado hablando con los estudiantes de mi asignatura esta mañana, un texto pretende ir más allá de la realidad inmediata, tiene una vocación estética, una vocación de trascendencia, una investigación también. Una investigación no se puede delimitar a la descripción de los elementos inmediatos, del resumen, sino que debe ir a la construcción, al armazón, a los elementos construidos en ocasiones de manera inconsciente por el autor y que construyen y que contribuyen al estudio global de su obra, a esos elementos que de manera reiterada encontramos en los textos. Y eso fue lo que yo hice con Espídoo Freire, analizar, si se fijan en el índice de mi ensayo, que no se puede consultar, lo tienen que comprar, pero está en la biblioteca. Yo no me llevo un duro, o sea que no se preocupen, aunque creo que está en la Casa del Libro y lo pueden comprar a través de la Universidad Autónoma de Madrid y también de la librería del BOE en Trafalgar. También, por ejemplo, en la librería de la Puerta de Tannhäuser de Plasencia, sé que también lo tienen, pero bueno. Les aconsejo simplemente que vean el índice. Tampoco hace falta que se lo lean, que decir que... pero el índice les puede ayudar muchísimo a nivel metodológico porque despliega bastante bien, bueno, Pedro lo ha analizado de una manera muy minuciosa, detallada, estupenda. Yo analizo primeramente los aspectos estético-formales, los aspectos que subyacen en el texto y después, a partir de ahí, ya me sumerjo en cada uno de los textos. Pero primero abordo las líneas generales que articulan cada uno de los textos y que son transversales a los textos. Y después, ya minuciosamente, me centro en cada una de las 7 novelas. Pero la primera parte es un estudio más general, más imbricado, más transversal de los dos temas, como una sonata, el universo femenino y el mal. Por otro lado, también hay una influencia de las formas musicales. Y es que no lo he dicho, pero Espídoo Freire, bueno, sí que lo he dicho, ella fue cantante de ópera y ella misma me ha reconocido después que las formas musicales estaban muy presentes de manera consciente en sus textos. Y precisamente, no sé si lo hablábamos ahora o en la comida, algunos miembros de la asociación Filobiblion se dedican a diseccionar cadáveres más o menos exquisitos. Yo también era mi experiencia analizar pues, a Strauss, a Ligeti, a Alban Berg, autores que están muertos, porque a mí el autor en sí me importaba poco, que decir, pues Strauss era un soso, es decir, componía Salomé Electra con matricidios, con perversiones sexuales, y luego era un burgués aburridísimo, espero que tuviera alguna parafilia o algo, pero era aburridísimo como ser humano. Sin embargo, a través de sus obras, pues se divertían muchísimo. Por eso los autores, pues, no me interesan tanto, sino cómo pueden desplegar ese universo propio que muchas veces no tienen en su vida real, pero sí que más se materializa en sus textos. Y por eso también no contacté a Espídoo Freire, porque no estaba acostumbrado a tratar con el autor en vivo y no me parecía realmente importante. Entonces, hasta el último año de carrera no me puse en contacto con la autora y finalmente la invité porque organicé una conferencia en el Colegio de España de París, que es la institución más importante después del Instituto Cervantes, y la invité para una conferencia sobre el mal en su obra. Porque como yo ya estaba terminando, pues digo, pues ya la invito, que me confirme o no lo que yo he dicho. Yo primero le pregunté que se explayara y luego ya deducía yo si estaba más o menos orientado. No quería condicionarla. Así que le dejé que hablase primero y por fortuna coincidíamos prácticamente en todo. Fue sorprendente la gran afinidad que teníamos a todos los niveles, Espídoo Freire y yo. Fue precioso ese encuentro, hubo después otros muchísimos, pero hasta el final no la contacté, no quería que me condicionase. Ahora para mí Espídoo Freire es una amiga, la veo más como amiga que como escritora, la verdad. Se le pierde al final un poco el respeto, es que quiero decir, cualquier persona, si se la conoce en profundidad, pierde interés, pero no porque no sea interesante, sino porque, como ya les digo,
ese rincón oscuro que intentamos esconder ante los demás y ante nosotros mismos se despliega de manera estética en el arte, pero en la vida cotidiana pues ese rincón oscuro pues es feo, tampoco tiene tanto interés. Entonces a veces las personas me suscitan interés a nivel personal, pero pues prefiero explorar ese lado más oscuro de Espido en sus textos. Y de hecho les invito a que los exploren también porque son de gran interés dentro de la narrativa española actual. Y volviendo a la búsqueda bibliográfica, tuve muy claro que una investigación, y ahora ya me voy a un aspecto metodológico para mí fundamental, una investigación de estas dimensiones, una tesis doctoral, exige un cuidadoso sistema de recopilación de información. Recuerdo que esto además se lo comenté a Pedro la primera vez que lo conocí hace muchos años, bueno, tampoco tanto, no sé, 3, que se lo comenté y fue como se sorprendió de lo que le dije en cuanto a mi sistema. Y es una pena porque a mí nadie me lo explicó. Lo que pasa es que, como ya les he dicho, siempre sé lo que quiero a nivel profesional, a nivel académico, en otros niveles pues no tanto. Pero a nivel profesional sí. Y en la memoria del fin de máster lo que hice fue hacer algunas fichas de lectura de algunos textos en cuadernos, porque yo soy muy medieval en ese sentido, coincido con Pedro, luego en otros no tanto, pero yo soy muy básico con las tecnologías y tenía mi cuadernito donde me lo apuntaba todo. Entonces yo leía mis libros en la piscina, todo, y entre baño y baño pues me hacía las fichas de lectura con el bolígrafo, con el cuaderno. Ya me sofistiqué un poquito también por mi forma de vida, vivía en Francia, viajaba muchísimo, congresos, entonces pues ya en mi ordenador me hacía un documento Word para cada uno de los textos que leía y siempre fichas de lectura. Es aburridísimo, pero hay que hacerlo. Entonces pues yo leía atentamente los textos, los subrayaba. Ya sé que a la gente no le gusta que la gente escriba los libros, a mí me apasiona y cuando veo una biblioteca y me encuentro un libro subrayado me encanta. Ya sé que soy el 1% que le gusta eso, de hecho las bibliotecas te lo ponen por escrito, por favor, no destroces el libro. A mí me encantan los libros que están marcados por otros seres humanos, subrayados, porque me facilitan el camino, o sea, que decir, me voy a lo que les ha parecido importante y luego pues lo leo todo y digo, pues se la pasa esto por altos. O a lo mejor es que eso no le interesaba por su investigación. Entonces hay que subrayar muchísimo. Los estudiantes de literatura española actual saben que les envié escaneado un cuento de Espido Freire anotado por mí y es que tengo todo súper anotado. Entonces, con esas lecturas que yo hacía de los libros, luego hacía mis fichas de lectura. Intentaba que esas fichas de lectura fueran poco a poco. Entonces, si leía un capítulo, pues esa misma noche, mientras veía la tele, ponía de fondo lo que fuera, es decir, que no hacía falta estar tan concentrado, hacía mi ficha de lectura. En esa ficha de lectura incluía citas literales que me iban a servir para mi trabajo. Yo ya sabía mi problemática. Entonces, cuando yo acudía a una fuente bibliográfica, ya sabía perfectamente qué es lo que quería. En el transcurso de la investigación, a veces me daba cuenta de que estaba equivocado en cuanto a algunas perspectivas, pero el punto de partida ya lo tenía. Entonces, leía con una perspectiva muy focalizada, pero abierto a otras vías, insisto. O sea, no se trata de leer condicionado y perderte otras cuestiones transversales a tu tema y que pueden aportarte muchísimo. Y de hecho, recuerdo muchas cuestiones que fueron surgiendo, como por ejemplo la angustia, la melancolía, que no se me pasó por la cabeza en la investigación y que desde hace 5 años forma parte de mi investigación. No se me pasó en absoluto por la cabeza. Y sin embargo, a medida que iba leyendo, aunque iba con mi perspectiva muy clara, estaba abierto a impregnarme de otros aspectos. Y eso pues me permitió leer con bastante rapidez y volviendo a la ficha, esas fichas a veces tenían 2 párrafos, a veces 1 página, a veces 15 páginas. En esas fichas, insisto, incluía citas que luego yo comentaba. Comentaba con ideas que luego podría aplicar a mi tesis doctoral y posterior ensayo. Y además siempre encabezaba la ficha con la referencia bibliográfica tal cual lo iba a citar. O sea, las referencias bibliográficas de las que hablaba Pedro, alabándolas, como no, con esa generosidad, fueron un corta y pega. Entonces yo tenía una carpeta Word, yo tenía una carpeta que se llamaba doctorado, y en esa carpeta de doctorado
De hecho, porque no lo tengo aquí, pero no tendría problema en proyectarlo. Pues estoy muy orgulloso de ella. Para mí no es ningún secreto, no tengo ningún problema en que se vea el trasfondo, el trabajo sucio artesano de una tesis doctoral que nos inspire, que no sale de la nada, pero tampoco una novela. O sea, si un autor les dice que eso ha salido de la nada, de la inspiración, eso no es así. Y yo, insisto, encabezaba esa ficha con la referencia bibliográfica completa, apellido en mayúscula, coma, nombre, punto, título en cursiva, punto, ciudad, 2 puntos, editorial, coma, año. Y luego, además, abajo, por una cuestión de romanticismo, pues ponía la fecha en la que lo había leído, el momento y el lugar, y ponía también de dónde había sacado el libro en el caso de que fuese de una biblioteca. No vaya a ser que luego la ficha de lectura fuera un poco ambigua y tuviera que volver a consultar el libro. Entonces, como yo trabajaba con diferentes bibliotecas de París, pero también a veces sacaba libros de aquí, en España, de la Autónoma, de Plasencia, de Salamanca, sacaba algún libro, entonces siempre lo anotaba por si acaso. Los artículos científicos, por fortuna muchos, al menos en letras, están en Dialnet, esa base de datos de la Universidad de La Rioja, que contiene muchos artículos en PDF, y luego, a su vez, algunos que no están en acceso libre y gratuito, si están suscritas sus universidades a esas publicaciones, que casi siempre lo están, pues pueden acceder desde una vez que se registran con su usuario, pueden acceder a estos artículos que para otras personas serían de pago. Esas fichas de lectura fueron fundamentales, ocuparon una parte importante de mi tiempo, pero fueron, insisto, muy importantes. Y además yo utilizaba colorines, cursivas, subrayados, de todo. Utilizaba colores cuando era algo importante, amarillo, cuando era importante, azul, cuando era importantísimo verde. Pues trucos. En cuanto al aspecto estructural de la tesis, de este libro, también Pedro lo ha descrito muy bien. El hecho de establecer las líneas maestras de la estructura de la tesis desde el principio, desde el primer momento, me ayudó a optimizar mis lecturas, ya que sabía qué necesitaba y dónde debía ubicar la información recopilada y digerida de mis fichas. La estructura, que por supuesto se fue concretizando en el desarrollo de la investigación, la tomé en parte de la memoria de fin de máster, aunque experimentó una profunda ampliación de manera evidente. Buscaba, ante todo, claridad, precisión y simplicidad. Tenía, por un lado, dos temas, el universo femenino y el mal, que debían ser expuestos y acotados en una primera parte, como bien decía Pedro. En ese análisis teórico preliminar se esbozan los aspectos concretos de las novelas que interesan para comprender el motivo o tema preciso que se está desarrollando, y me esforcé por ofrecer los aspectos más importantes necesarios para la comprensión de ese aspecto concreto. No obstante, pretender analizar esos dos temas tan amplios en una única sección era demasiado ambicioso, pero por otro lado estaban las 7 novelas publicadas hasta la fecha, ahora son 9, que ofrecían la evolución narrativa de Espídol Freire. Por supuesto, por eso decidí realizar, como decía Pedro, en una primera parte un estudio más general sobre el tema del universo femenino y el mal, de manera transversal en sus novelas, y en una segunda parte el estudio en cada uno de los textos, más concreto, más detallado, siempre con una base narratológica importante. Y además nos falta la introducción y las conclusiones. De modo que para mí la forma sonata surgió ante mí, como digo, con ese tema, esos dos temas que se desarrollan, que se reexponen. Y bueno, ya hablaré de las conclusiones y de la introducción y de las conclusiones. A mediados de septiembre de 2015, yo defendí la tesis en octubre de 2016, aunque la terminé en junio, la deposité en junio. A mediados de septiembre de 2015, una vez constituido un amplio aparato crítico, unas 350 fichas de lectura, que tenía catalogadas en función de si eran ficción, en función de si eran no ficción, y según el calendario que establecí en mi proyecto de tesis y que intenté respetar al máximo, comencé
di por concluida la búsqueda bibliográfica. Hay que saber parar. Hay que saber parar y ya sabemos que un tema es amplísimo, pero pues la verdad es que no sé muy bien porque no sé en qué momento me dije pues hasta aquí. Hombre, algún artículo leería entre medias, pero básicamente concluí ahí esa búsqueda bibliográfica y comencé a desplegar el armazón estructural, un índice provisional que no experimentó grandes modificaciones. Entonces, en ese índice provisional partí de dos partes. Universo femenino y mal, donde iba a analizar de manera general esos dos temas, y una segunda parte con el análisis de cada una de las novelas. Ahora faltaba desglosar cada una de esas partes. Y esto lo fui analizando en función de por dónde había ido la búsqueda del aparato crítico. Después revisé una a una todas mis fichas, que este fue también un trabajo laborioso, un poquito aburrido, pero era necesario. Y, como digo, revisé una por una todas mis fichas y fui incorporando parte de la información recopilada y de mis propias reflexiones dentro del índice. Es decir, yo establecí un índice muy parecido al que está ahí, que si soy sincero no me acuerdo ahora mismo muy bien, porque me he dejado el libro en casa. Tenía el universo femenino normal, aspectos estético-formales, pues, cada uno de esos capítulos divididos en epígrafes, en subepígrafes, yo fui incorporando la información de esas fichas en ese índice. Entonces leía una ficha, esto me sirve para este epígrafe, esto me sirve para este subepígrafe, copiaba, cortaba. Entonces elaboré un borrador de unas 300 páginas con todo el aparato crítico. Elaboré un diamante en bruto, que era un mazacote de 300 páginas, donde estaba el índice y debajo todo el material que yo había sacado de las fichas. Eso fue lo que hice. Parece, no sé qué impresión les dará. Me interesa que me comenten qué les parece esto, porque pues yo cuando lo cuento a veces pienso que es como un poco, no sé, para mí fue esclarecedor, me ayudó muchísimo, pero no necesariamente a lo mejor este sistema les funciona a ustedes. Tardé un mes aproximadamente en terminar este proceso, un mes. Pero fue una inversión extraordinaria, al igual que las fichas, que me llevaron muchísimo tiempo. Porque no se trata solo de leer mucho y de pensar mucho, sino de sistematizar, catalogar la información de tal manera que después sea consultable rápidamente para colocarla en su lugar en una tesis doctoral tan amplia, que tiene pues múltiples epígrafes, subepígrafes, subepígrafes, imagínense. Entonces, este trabajo fue esencial. El trabajo de estructuración es fundamental, si no se van a perder. Nunca comiencen una tesis doctoral, la redacción de una tesis doctoral, sin tener un índice clarísimo. Que luego se puede modificar, o sea, que se puede modificar sin ningún problema, pero si no es que se van a perder absolutamente. Como digo, conseguí un borrador de unas 300 páginas con todo el aparato crítico que había recopilado, y a partir del cual redactaría mi tesis. Cuando comencé la redacción de mi tesis, creo que a finales de octubre, noviembre, todas las piezas estaban encajadas. La dificultad de una tesis radica a veces en darle cohesión a un puzzle tan grande con tantísimas piezas. Yo ya las tenía encajadas, así que para mí la redacción de la tesis fue el momento más feliz de la tesis, porque ya estaba el trabajo hecho. A mí siempre me ha gustado mucho escribir. Escribía ficción de adolescente, luego ya no porque me curé, que decir que antes era un niño más raro. Luego pues digamos que domestiqué la rareza y no volví a escribir ficción. Pero siempre me ha gustado mucho escribir, por eso quería un ensayo que fuera interesante. Da tanta pereza, tanta pena leer estos textos académicos que son tan aburridos, que yo creo que no se han leído ni siquiera los propios autores, o que si se lo leen, o sea, es como morfina. Yo quería un ensayo que fuera mínimamente atractivo en la lectura, aunque a veces pues es muy denso, es decir, pues tampoco me pidan milagros para una tesis doctoral. A veces tiene que ser denso porque hay que desmenuzar aspectos muy concretos, muy técnicos, y el ensayo, que luego lo podemos hablar, es el resultado de una reelaboración de la tesis doctoral, donde simplificó algunas cuestiones. Había muchísimas notas a pie de página, que igualmente las hay muchísimas en el libro. Ahora quitaría muchísimo. Ahora siempre cuando me piden evaluar artículos en revistas científicas, cuando hay muchas notas a pie de página siento desprecio y siempre lo pongo.
notas a pie de página, incorporar el contenido al cuerpo de texto si tan importante es y si no, suprimirlo. Entonces, pues eso fue un defecto que, bueno, que en la tesis tampoco era tan... Bueno, en la tesis tenía su sentido, en el ensayo no. Igualmente en el ensayo creo que hay demasiadas notas a pie de página. Bueno, de hecho ahora estoy escribiendo otro ensayo siguiendo un sistema parecido y va a ser muchísimo más divulgativo, va a ser muchísimo más asequible, y eso que este yo creo que ya lo es. Pero vamos, esto que se lo cuente Pedro, que fue el que lo leyó y lo reseñó. En cuanto al aspecto formal, tenía muy claro desde el primer momento que la proporción debía regir la forma de mi trabajo y que ambas partes deberían tener una misma extensión. Voy a terminar, unas 180 páginas cada una, y que cada uno de los capítulos debía a su vez mantener la armonía con el conjunto. Por eso, desde la primera parte, cada capítulo cuenta con unas 90 páginas, 180 en total, y la segunda parte también son unas 180 páginas. En música eso es fundamental. Luego yo en las tesis no veo que haya esa proporcionalidad, pero no sé, a mí me parece bonito, a mí me parece que la proporcionalidad es importante. Y porque creo que el equilibrio debe existir tanto en forma como en contenido, y puesto que la coherencia y la cohesión estaban en juego. También la introducción y las conclusiones cuentan con el mismo número de páginas, 7. Yo es que en esa época me gustaba mucho el juego simbólico, además eran 7 novelas, 7 son las notas musicales por donde se cuela el Diabolus en música a través del 7, que es uno de los títulos de la novela de Despido Freire. Entonces, pues tenía 7 páginas, me hacía ilusión que tuviera 7. Luego en el libro yo creo que son 6. En cierto modo se va a crear una textura contrapuntística donde cada capítulo, cada apartado, subapartado e idea tuvieran consistencia propia, pero al mismo tiempo estuvieran sólidamente entretejidos, como sucede en un viaje de aventuras diversas, pero unidas por la experiencia común del camino. De esta manera intenté dar cohesión global por medio de la metáfora del viaje, que creo que leía Pedro en el incipit. Hablo de un viaje en el principio de este ensayo, en este caso un viaje metafísico a las deliciosas y oscuras cavernas del ser humano, y a la consistencia de esta polifonía que creo que contribuyó al particular marco de la tesis, la introducción y las conclusiones. Ambas fueron redactadas en último lugar. Esto se lo confieso, entonces por eso queda precioso, ¿no? Que quedas fenomenal, qué maravilla que después de 400 páginas haya cohesión. Es normal porque la redacté una detrás de la otra. Pero esto sucede muchísimas veces. Yo tenía un proyecto muy claro, una introducción a modo de proyecto que presenté para la tesis, pero luego la introducción propiamente dicha a la tesis, pues la elaboré finalmente una vez concluida la tesis, puesto que se trata también de una presentación de lo que se va a desarrollar después. Como el resto del trabajo buscaba un tono amable, personal, pero riguroso. Yo no escribo ficción, como les decía, y hace muchísimo que no escribo ficción, pero como lector y escuchante pido que me seduzcan, que me hagan sentir implicado de un modo u otro en el discurso que me proponen, también en el académico. Creo que no es incompatible. Finalmente decidí comenzar y terminar, porque es como una especie de sonata cíclica, con unas palabras de Virginia Woolf, la señora Dalloway, que me encanta: what a lark, what a plunge, que es qué placer, qué zambullida. Y en esa novela se juega muchísimo con el abismo del placer, cuando tienes un mundo ante ti abierto, maravilloso, y al mismo tiempo sientes la angustia de esa libertad absoluta en la que se desarrolla también el mal, porque el mal precisamente es poder elegir. Y lo que pretendía era precisamente incitar, provocar e invitar al lector al particular viaje que yo le proponía, un camino circular de contrarios que, como la sonata cíclica, nos devuelve al mismo punto de partida. Y soy consciente, a pesar de lo mucho que he hablado, ya termino, de la fugacidad del tiempo, pero también creo, como ya dijera el poeta, que la vida rica en experiencias, en amor, en conocimiento, aunque abrevia nuestra percepción del tiempo, le confiere amplitud, peso y solidez. Pero el tiempo huye, y como las agujas del reloj se mueven círculos que nos devuelven
una y mil veces a las mismas historias, las mismas vidas, instantes entrelazados que se repiten en el reposo del infinito, un infinito que a veces apabulla. Tras el placer, tras la zambullida, tras un interminable viaje, les propongo el descanso. Como dice un autor que me encanta, un ángulo me basta, un libro, un sueño breve. Y existe tal vez tras el tumulto, tras cada uno de nosotros, tras ese monstruo perverso en ese rincón oscuro, un rincón diminuto, olvidado, solos al fin, como dice otro poeta, Rickert, solos al fin en nuestro paraíso, en nuestro amor, en nuestra canción. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Samuel. Súper interesante. Creo que con tus palabras represento a todos los que estamos aquí presentes y espero que también a los que estén del otro lado de la pantalla por tu exposición. Ahora mismo daremos paso al turno de preguntas. Pueden escribir sus preguntas en el chat o pueden usar también la opción levantar la mano de Microsoft Teams. En cuanto os dé la palabra, pueden encender el micrófono, quien lo desee también su cámara, y luego sí rogamos, por favor, que lo vuelvan a apagar. No sean tímidos, pregunten. Es el momento. Ya les digo que eché muchísimo. Ay, perdona, esto me pasa siempre. Es que no sean tímidos, aprovechen. Yo, como les decía, eché muchísimo en falta que tuviese seminarios donde me explicaran, donde me dieran consejos sobre cómo realizar una tesis doctoral desde el punto de vista más artesano, más al detalle. Así que cualquier duda, aquí estoy. No sé si he sido suficientemente claro. Insisto, es mi metodología, es mi sistema. Ustedes pueden extraer elementos de lo que yo he dicho, aplicarlos, pero no tienen por qué hacerlo así. Así que ahora pueden plantear sus dudas, pueden compartir sus experiencias, otros puntos de vista. Así que no tengan problema en intervenir. Samuel, aquí tenemos un comentario. No sé si puedes verlo tú en tu pantalla o quieres que te lo lea. ¿Dónde se ve eso? Ah, vale, donde me pone el icono. Sí, como tú prefieras. Te puedo leerlo para ti. Sí, léelo si quieres para todos. Vale. Entonces, nos dice Laura Moraleja Juárez. Me ha parecido muy interesante. Confieso haber tomado como referencia el índice de su tesis para mi investigación. Me ha ayudado mucho. Espero acabar mi tesis antes de jubilarme. Como profesora de secundaria apenas tengo tiempo, ¿verdad? Sí, es normal, sí. Cuando trabajas de secundaria, esos monstruitos, ya bastante. Bueno, yo en Francia siempre trabajé de secundaria sustituyendo a profesoras con depresión. No me extraña. Pero es muy duro, aunque una vez que ya tomas el control de la clase de secundaria es precioso, pero hacer una tesis doctoral mientras trabajas en secundaria tiene un mérito increíble, porque te absorben un montón y o sea que mucho ánimo, Laura. Vale. Bueno, y luego me citas en las referencias bibliográficas y me has tomado el índice. Vale, bueno, confieso que también tengo alguna pregunta para ti, pero antes daré lugar aquí a María Romero. Saludos cordiales, muy interesante evento. Una pregunta, ¿cuántas páginas en total debe tener una tesis doctoral? Por las que tú quieras dentro de la decencia de no amargarle la vida a tus lectores de la tesis, porque a mí me llega una tesis de 2000 páginas y te pongo un 0. Es decir, qué aburrimiento me va a leer eso. Una tesis doctoral, pues no sé, pues en letras, en ciencias hay tesis, no sé si son de 100 páginas, de 90. En el caso de las humanidades, de la literatura en concreto, de lingüística, no sé, es más conciso, son aspectos más concretos. En el caso de la literatura, pues no sé, mínimo 250 páginas. A ver, vosotros estáis más en esto, ¿no? Que estáis
la asociación. Yo en la Sorbona, cuando yo estaba en la Sorbona, el segundo o tercer año se creó la asociación de doctorandos, pero en la Sorbona antes no había asociación de doctorandos. Entonces, yo trabajé muy en solitario, más feliz, porque a mí me encanta trabajar solo. Entonces, una tesis doctoral, pues digamos que a partir de 250 páginas. La mía creo que eran 460, 470. El ensayo, no recuerdo, creo que tiene 350. Pero no es una cuestión de número de páginas, sino una cuestión de calidad, de contenido, de metodología, pero en literatura no. O sea, un trabajo de fin de máster son 100 páginas, 100 y pico páginas. Entonces, una tesis, pues no sé, que mínimo que 250, 300. Pero, qué decir, al final es una cuestión del tema. Yo creo que literatura necesita de más tiempo para desarrollar. Vale, tenemos otro comentario de Mercedes Ontoria Peña. Dice, ¿recomiendas la escritura de artículos en revistas académicas durante la redacción de la tesis, al igual que se suele participar en congresos, por lo útil de los comentarios y sugerencias de revisores? Entre otras cosas, quiero decir, lo negativo es que podría ralentizar la tesis. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Ay, perdón, se ha subido. Sí. Mercedes Ontoria Peña. Sí, Mercedes, muchísimas gracias por esto que planteas, porque es muy importante. Hay muchas cosas que no he dicho. Fundamental, sean listos, vayan a congresos, vayan dando a conocer sus temas. Les va a beneficiar muchísimo el estar en contacto con otros investigadores. Ya les digo, yo estaba en la Sorbona sin un equipo de doctorandos tan maravilloso como hay en la Autónoma de Madrid, en la Complutense donde yo estoy también lo hay. De hecho, desde aquí les recomiendo seguir a Filobiblion en Facebook, también al equipo de investigadores de doctorandos en la Complutense, porque van a tener, todas estas cuestiones las pueden plantear entre ustedes. En mi caso, yo como doctor ya viejo, bueno, joven doctor, pero pues, no ya de 20 años, pues les puedo confirmar que en efecto es fundamental. Pero no cualquier congreso, no cualquier congreso. Me encontraba a veces en congresos, yo iba siempre a congresos de violencia, además coincidió que en Varsovia uno sobre violencia, en Sevilla otro precisamente de Aleph, que es otra asociación fundamental de doctorandos, también de estudiantes de máster. Entonces fui a varios congresos, iba como, no sé, no recuerdo, a tres al año más o menos, pero todos ellos íntimamente relacionados con mi tesis. Porque si no están íntimamente relacionados, sí que pierden el tiempo. Yo iba a un congreso y me encontraba con chicos súper inteligentes, encantadores, pero que iban a hablar de una escritora del siglo XXI y están haciendo su tesis sobre un autor del siglo XIX. Pues chiquillo, que me van a perder el tiempo, no sé. No de perder el tiempo, pero es decir, esto ya lo harás cuando seas profesor titular. Yo en el congreso que organicé de melancolía y depresión, que pueden consultar en la página de YouTube de la Complutense, momento publicitario, allí había profesores titulares y catedráticos de clásicas que me hablaban de novela policíaca del siglo XXI. Pero eso se lo puede permitir un catedrático, un titular. Un doctorando tiene que centrarse en su investigación y seleccionar minuciosamente los congresos a los que va. Y una cosa muy importante, a mí me sirvió muchísimo. Recuerdo perfectamente, bueno, uno de los capítulos, el capítulo sobre Irlanda, fue un corta y pega desarrollado del Congreso de Varsovia era un congreso sobre memoria, trauma y literatura escrita por mujeres. Pues me vino fenomenal. Irlanda es la historia de una chica que está perturbada psicológicamente y que mata a Tokiski. Pues aproveché esto para que en el congreso pues desarrollarlo y lo copié. Pues ya tenía un capítulo. Otro capítulo, en Varsovia hubo un congreso sobre violencia. Pues yo, que iba a hablar sobre violencia física simbólica, me sirvió esa comunicación que presenté, que luego me publicaron, me sirvió diferentes partes de esa comunicación para diferentes capítulos de mi tesis, pero en corta y pega, desarrollado. Entonces, eso no es malo, o sea, ese corta y pega es nuestro corta y pega desarrollado. A ver, entiéndanme, que a veces hablo de manera un poco en bruto. No es un corta y pega tal cual, sino que esa idea
En el caso de este congreso de Varsovia fue el primer año de doctorado. Entonces, cuando yo redacté el último año de doctorado, incorporé muchísimas lecturas. Pero es muy, muy importante y muy beneficioso ir a congresos. De hecho, en ciencias, lo habitual es que las tesis sean en realidad un cúmulo de capítulos que se van publicando. Entonces, vayan publicando. Yo, durante la tesis, publiqué sobre todo en actas de congresos. Pero si les soy sincero, ahora hubiera publicado más en revistas por una cuestión táctica, porque cuentan más los artículos científicos y algunos artículos, con toda la humildad del mundo, algunos artículos, algunos capítulos que presenté para libros colectivos eran muy buenos y me podrían haber publicado en una revista de alto factor impacto. Y luego me quedé sin material a veces para revistas de alto factor impacto. Entonces, si tienen un material muy, muy bueno, pues prueben con una revista de alto factor de impacto. Pero igualmente es súper enriquecedor participar en congresos. Muy, muy, muy enriquecedor. Bien, gracias. Continuamos, tenemos varias preguntas más. A las 19 tendremos que cerrar por una cuestión de tiempo. No sé si los organizadores me dan el ok, podemos quizás extendernos algunos minutos. La siguiente pregunta es de Assam. ¿Dónde puedo encontrar el manual para escribir tesis en el sitio web de la universidad? Pues en el sitio web de tu universidad no lo sé, porque no sé cuál es tu universidad. Pero, por ejemplo, Umberto Eco, yo leí por encima, Umberto Eco tiene un ensayo que es como hacer una tesis doctoral y es súper divulgativo, súper divulgativo. Yo lo leí por encima. Y bueno, después me tienes a mí, que ya te he explicado un poco. Pero Umberto Eco tiene un ensayo, insisto, muy, muy interesante. Sí. Luego, María, otra consulta, dice, ¿qué partes de una tesis doctoral en desarrollo es recomendable que se pueda presentar en una comunicación en un congreso? ¿Qué partes del desarrollo de una tesis es conveniente? Sí, ¿qué partes de una tesis doctoral en desarrollo es recomendable que se pueda presentar en una comunicación en un congreso? La que tú quieras. O sea, quiero decir, cuando tú vas a un congreso, vas con una especie de work in progress, pero que está más evolucionado. Entonces, pues, cuando estés trabajando sobre un tema concreto, pues el tema es muy amplio. Pues en mi caso, por ejemplo, me coincidía el análisis que yo estaba haciendo de una novela con ese congreso, pues aproveché ese congreso para centrarme en eso y lo presenté. Entonces, de cara a un congreso que se oriente hacia lo que tú estás trabajando, pues focaliza en ese aspecto concreto de tu tesis doctoral que puede encajar en ese congreso. No sé si he sido suficientemente claro. Es que la comunicación así pues no siempre pillamos todos los matices, entonces espero haber respondido a tu pregunta. Vale, estupendo. Muchas gracias, Samuel. Luego tenemos un comentario de Laura, una asistente que preguntó antes y que dice muchas gracias, disculpen los errores ortográficos, escribo desde el móvil y es muy independiente. Por supuesto que le voy a citar, pero no solo por el índice, mi tesis se centra en la figura de Alicia Jiménez Bartlett. A ver, que era broma lo del índice, si solamente te has fijado en el índice, no hace falta. Bueno, con esto hemos llegado al final de este seminario. Estamos súper agradecidos contigo, Samuel, muy interesante realmente. También agradecemos a todos los participantes y esperamos que haya sido de vuestro interés y que nos encontremos nuevamente en un próximo evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por mi parte y gracias a la organización de nuevo y nos vemos, espero que en un futuro no muy lejano, en persona, congresos. Mucho ánimo, suerte y sobre todo pasión. Disfruten con su tema de investigación, que ese tema se acople a su vida y que les aporte a nivel personal. No hagan una tesis doctoral, no hagan una investigación si el tema no va a ser de interés para su vida. La vida son 2 días, así que disfruten. Bueno, ahora hay muchos comentarios de felicitaciones, agradecimientos de todos los